Estoy yo, ¿no? Miss Carla, Miss Carlita. Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta tarde a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Les invitamos a que se queden unos instantes. Créanme que va a ser de bendición a sus vidas esta palabra que el Señor va a traer a sus vidas a través de este medio. Vamos a comenzar adorando al Señor, vamos a entonar un canto de adoración al Rey de Reyes, en lo que se va conectando, en lo que comparte la transmisión para que sea de bendición para aún más personas. Yo te haré un altar aquí en mi corazón. Cada día yo sobrepondré todos mis errores y mis pecados. Cada día yo arreglaré el altar, porque tu presencia quiero en mí. No quiero contristar tu Santo Espíritu, porque tú eres santo, tres veces santo, porque tú eres santo, tres veces santo. Yo haré un altar aquí en mi corazón. Cada día yo sobrepondré todos mis errores y mis pecados. Cada día yo arreglaré el altar, porque tu presencia quiero en mí. No quiero contristar tu Santo Espíritu, porque tú eres santo, tres veces santo, porque tú eres santo, tres veces santo. Le invitamos que se quede unos instantes a escuchar lo que el Señor quiere hablar a su vida, lo que el Señor quiere hablar a su familia en este día. Dejo la cámara y el micrófono a mi pastor José Grijalva, que va a estar impartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, Dios le bendiga. Aquí estamos una vez más transmitiendo directo desde la iglesia Jesucristo es mi Rey, su programa Trompeta Final. Vamos a hablar de algo precioso, algo poderoso. El motivo por esta predicación, por el cual después salió un video, se hizo viral, un video en TikTok, en Facebook y en YouTube, de Mario Bergoglio, el Papa, dando una, digamos así, enseñanza
sobre la idolatría, irónico, ¿verdad? Pero el subtítulo del video llamó mi atención porque dicen, finalmente se convierte a Cristo, el Papa, o sea, imagínense. Y llamó mucho mi atención, entonces, esto es algo muy serio y quiero que lo tratemos con la seriedad mayor posible, porque tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la escritura para analizar lo que dijo el Papa Mario Bergoglio. Voy a pedir al Ricky que nos ponga el video para poder escucharlo y después analizamos a la luz de la escritura. Vamos adelante ahí, el Kiki va a poner el video. ¿Estamos listos? Ok. Queridos Preste hermanos atención a y lo que hermanas, dice, el primer mandamiento del Decálogo, que dice, no tendrás otros dioses frente a mí, nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad. Al dar este mandamiento, Dios añade, no te fabricarás ídolos ni figura alguna, no te postrarás ante ellos ni le darás culto. El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos. La palabra ídolo en griego viene del verbo ver. Un ídolo es una visión que llega a ser una fijación, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades. Y por tanto, se busca y se hace todo por alcanzarla, pensando que en ella está la felicidad. Sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no la dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueños de nuestra existencia. En cambio, el verdadero Dios no nos ofrece ilusiones ficticias, ni hace despreciar el momento presente, sino que enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo a que entren en su interior para reconocer y erradicar los ídolos que los tienen esclavizados y en su lugar pongan al verdadero Dios que los hará libres y plenamente felices. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domino Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedictus vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. de el Mario Bergoglio, el Papa, hablando de la idolatría. Es casi irónico. Pero lo que llamó mi atención fue el título que le pusieron, o sea, el subtítulo ahí. Finalmente se entrega a Cristo, se convierte a Cristo. Si de pura, digámoslo así, de pura casualidad, que no es, esto fuera real, tendríamos que eliminar muchísima Biblia, tendríamos que deshacernos completamente de mucha escritura, y eso es imposible.
Entonces vamos a leer lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 hasta el 18. Voy a hablar de algo poderoso aquí, el surgimiento de esta bestia, la denominé así la predicación, la bestia ecuménica. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la ira de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Estamos hablando de algo sumamente delicado. Haré una pequeña oración, una corta oración para que Dios tome control con su palabra poderosa en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús le pido, Señor, que aclare los corazones, aclare las mentes de todos los que ven o verán este video, Señor, para que sus mentes sean aclaradas en torno a lo que mencionó este hombre del Vaticano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, destruya todo argumento y toda falsedad y toda mentira. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Fíjese bien, aquí está hablando de idolatría. Supuestamente él está en contra de la idolatría y va a quitar la idolatría. Teólogos y eruditos han mencionado que la transformación o la metamorfosis del catolicismo va a ser un grado tal que ciertamente van a empezar a quitar sus imágenes, hay un cura católico aquí en México, creo que se llama José de Jesús. Este hombre en una entrevista también dijo que los santos y las vírgenes y las imágenes no hacían milagros. Entonces, ¿qué estamos oyendo nosotros con esto? ¿O qué estamos haciendo con esto? ¿O qué creemos que está pasando? Quizá la gente dirá, no, es que ya el Papa está agarrando la onda y como que se va a convertir, como que los católicos están entendiendo y van a dejar su idolatría. Eso no va a ser posible, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la historia. En Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6, el Señor nos habla de algo poderoso. Y nos dice la Escritura que Dios estableció y le dijo al pueblo de Israel, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Es un mandamiento establecido por Dios. No hay idolatría aceptable delante de Dios. Así sea una imagen o 1000 imágenes, no existe. En Isaías 42:8 dice la Escritura que Él es Jehová su nombre y no comparte su gloria con nadie, ni con esculturas, ni a nadie le da la gloria. La gloria es exclusiva de Él. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tenemos que entender, tenemos que ver bien analizar estas palabras, analizarlas y ver a la luz de la Escritura y entender lo que está pasando, entender el tiempo que estamos viviendo. En Deuteronomio capítulo 4, ahí nos menciona también algo sumamente poderoso y tenemos que leerlo. Deuteronomio capítulo 4, y vamos a ver el versículo 15 al 19. Ahí nos hace una exhortación fuerte Dios por medio de Moisés. Dice el versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis, y hagas para vosotros escultura, imagen, figura de efigie de varón alguno o hembra,
figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún pez, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de algún pez que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque yo, Jehová tu Dios, los he concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ahí Dios inmediatamente, primero con el mandamiento más grande establecido a través de Moisés. Y luego dice nada, ninguna figura en absoluto, no necesitas absolutamente nada. Por eso usted, en las iglesias cristianas de sana doctrina, usted no va a ver ni crucifijos, no va a ver imágenes de Jesús, el que dicen que es Jesús. Usted no va a ver imágenes ni de palomitas, ni de pescaditos, usted no va a ver ninguna imagen. La único que usted va a ver ahí es palabra de Dios. Usted se va a encontrar con letreros que saco letreros frente al altar que digan Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Rey, la rosa de Sharon, etcétera. Usted se va a encontrar con palabra, nunca se va a encontrar con una imagen. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no aprueba eso, absolutamente no. Entonces, esto de que el Papa hable contra la idolatría es una, digamos así, una treta, una artimaña. ¿Recuerda la semana pasada que le mencionaba el espíritu del anticristo en el capítulo 11, versículo 37 de Daniel, cuando dice, del Dios de sus padres no hará caso? Y lo dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, aquí estamos viendo que Mario Borgoglio, entre comillas, le está dando la gloria a Cristo, pero es una treta, es un engaño. ¿Para qué? Para que los católicos que están dentro del Vaticano, del catolicismo a nivel mundial, no salgan de ahí, y para que los que salieron regresen. Es una táctica del diablo tremenda, espantosa. Entonces, si nosotros de chiste, y si dijéramos que Mario Borgoglio se arrepintió y Mario Borgoglio se volvió cristiano y va a quitar la idolatría del Vaticano, si de chiste lo dijésemos, entonces tendríamos que contradecir la palabra. Y la palabra de Dios es infalible, invariable, indubitable. La palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado. En Apocalipsis capítulo 17 le voy a mencionar algo importantísimo, algo tremendo que va a hacer que usted entienda. Por eso el Señor habla a los católicos y les dice, salgan de ese sistema, salgan de ese movimiento. Y voy a ser muy claro en esto porque se puede confundir. Tenemos que entender de lo que habla el escritor, de lo que habla el Señor revelándole al apóstol Juan en el capítulo 17 de Apocalipsis. Vemos del versículo 1, dice el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia, escúcheme, contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Sentencia, es decir que la Iglesia Católica ya está sentenciada, ya fue sentenciada. Fíjese bien lo que la palabra sentencia del griego tiene su traducción y es crima, la palabra crima, que se traduce como condena o veredicto. Es decir, que algo que ya está ahí, fue algo que ya está dictado. Dentro del significado bíblico, del significado del diccionario, la palabra condena, dice, el término se utiliza para referirse al fallo dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que se deriva de un proceso judicial. Es el resultado, el castigo, es la resolución, el castigo final que recibirá el implicado en un juicio, es decir, la sentencia ya fue dada. Aquí el ángel le dice, te voy a decir la sentencia contra la católica, contra la gran ramera, o sea, ya fue juzgada, ya todo de por sí, por haber rechazado a Cristo como Señor y Salvador único y suficiente. Dice en Juan 3:17 que el hombre solo se condena, 18, solo se condena por rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Y aquí dice que ya ha sido sentenciada, ya ha sido condenada. Y esto es algo tremendo. Seguimos leyendo del versículo 1 al versículo 6, dice el 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación.
Y me llevó el espíritu al desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. En su frente, escuché, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Usted lee todo el capítulo 17 y todo el capítulo 18 y se va a dar cuenta de quién está hablando. ¿De quién? De la institución católica romana, que por más de 1800 años ha engañado al mundo entero. Cuando Constantino y Loyola y todos esos primeros del catolicismo engañaron a la gente, engañaron a las multitudes y les hicieron creer que el catolicismo era la única, digámoslo así, la única religión verdadera, o la única institución establecida por Dios, lo cual es falso completamente. Aquí el Señor nos advierte a nosotros como iglesia y nos dice que la institución católica romana nos la describe. Está la ciudad que se sienta sobre 7 colinas, sobre 7 montes, hablando del Estado Vaticano. Si usted ve dentro del mapa la geografía, se la hubiera podido mostrar, no sé si la puedes encontrar por ahí, Ricky, la geografía del Vaticano, sentada sobre 7 montes y la proyectas. Es algo real lo que dice la palabra, es algo tremendo. Entonces, no puede ser posible que el Papa Bergoglio salga a decir que ya va a quitar la idolatría. Eso es algo hasta parece absurdo. ¿Por qué? Porque si leímos al principio en Apocalipsis 13, esta bestia que se levanta tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, es decir que quería parecerse a la iglesia de Cristo. De unos años para acá, el catolicismo romano ha tomado los cantos de la iglesia de Cristo, ha tomado las alabanzas de la iglesia de Cristo, ha hecho muchas cosas, queriéndose asemejar. Incluso hay curas católicos que ya se han quitado la sotana y ahora utilizan traje, aunque usted no lo crea, utilizan traje y muchos de ellos ya usan corbata. ¿Por qué? Porque quieren asemejarse. La Biblia es clara, el Dios Todopoderoso es tan claro. Quieren asemejarse a la iglesia de Cristo, quieren parecerse, es una imitación muy grande, muy tremenda. Entonces, es importante que entienda la iglesia de Cristo a nivel mundial, que entendamos una cosa. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie, jamás estará de acuerdo con el catolicismo, nunca. Todos los que han sido católicos y salieron de ahí y vienen a Cristo, entienden que el Señor es celoso y dejan la idolatría, dejan las imágenes, dejan todo, pero que por sí mismo ella quite sus imágenes, eso es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque al final, en Apocalipsis 13, cuando leímos los versículos 16 en adelante, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Aquí entran unas teorías, aquí entran varias teorías. Una de ellas es la inteligencia artificial. Me quedé sorprendido cuando vi un video de Mario Bergoglio en un androide, así como lo oye, Mario Bergoglio hecho un androide. Lo están diseñando y lo están preparando para que dé misas a control remoto. Estamos hablando de algo tremendo. Quizá si usted lo ve de la manera natural sería algo, dice, bueno, pues es parte de la tecnología. No, pero tiene un trasfondo, Hará que la imagen, dice, y hacía que la imagen hablase, se le permitió infundir aliento. Hace unos cultos atrás yo mencionaba y daba, hablando de la inteligencia artificial, que el único que da aliento es Cristo, es Dios, el Dios Todopoderoso. En Eclesiastés capítulo 12 dice la Escritura que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Está hablando del espíritu de vida, el soplo de vida que le dio a Adán cuando lo creó. Entonces, cuando dice aquí se le permitió infundir aliento, aquí estamos hablando de varias teorías. Una teoría que habla siervos de Dios
Y mencionan y dicen que posiblemente un espíritu diabólico, satánico, 100%, entre en esa imagen diseñada por el Imperio Vaticano, y va a comenzar a exigir adoración, y dice la Biblia que va a mandar a matar a todo el que no la adore. Es una teoría muy sustentable. La segunda es esta de Mario Bergoglio, pero no sé, hicieron también a Juan Pablo II, hicieron también su ¿cómo es que se llamaba? Androide, su androide. ¡Wow! Impresionante. Y le pusieron su voz, o sea, la voz de él se la pusieron como memoria. Y cuando el androide mueve su boca y habla, es la voz de Juan Pablo II. Y el androide de Mario Bergoglio es la voz de Mario Bergoglio. Es algo tremendo. Entonces esto tiene que ver mucho con la profecía, con la palabra del Señor. ¿Para qué es esto? Le vuelvo a repetir, para engañar y que el catolicismo vea, que los católicos vean, no, es que ¿sabes qué? Ya los cristianos y nosotros somos iguales, entonces ya no hay necesidad de irnos a una iglesia cristiana, ya aquí también somos cristianos y van a empezar a denominarse como cristianos ellos también, ¿sí me entiende? Un católico no es cristiano, o sea, eso grábeselo en su corazón. Un católico es seguidor del Papa, un cristiano es seguidor de Cristo. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice el escritor que antes les llamaban nazarenos porque seguían a Jesús Nazareno, pero después les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús, la palabra Cristo proviene del hebreo que significa, que se traduce como Mesaya o Mesías, y se traduce como Cristo, ungido de Dios. Entonces estamos hablando de algo tremendo, están asemejándose mucho, pareciéndose mucho. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, es algo tremendo. Tenemos que estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo muy delicado, es un tiempo muy tremendo. Es un tiempo en el cual la Iglesia de Cristo tiene que apegarse a la palabra, tiene que apegarse a la Escritura. No es la enseñanza de un hombre, no es el pensar o el sentir de un hombre, es la palabra de Cristo. Y ahí no hay error, ahí tenemos que confiar y creer con todo nuestro ser que Dios es el que tiene la razón. Imagínense, si la Iglesia Católica, el catolicismo romano, ya está sentenciado por Dios. Hubo un video hace algunos años cuando Mario Bergoglio fue al centro a los campos de concentración en Auschwitz, en Alemania, perdón, en Polonia, Auschwitz. Fue y anduvo por allí y según él lamentaba y lloraba y pidió perdón por todas las atrocidades cometidas por los nazis y etcétera, etcétera, etcétera. Se atrevió a ir al monumento que está dedicado en Israel, el monumento que tiene dedicado al holocausto judío, en memoria, para que no se olvide nunca de la atrocidad que hizo Adolfo Hitler con el pueblo de Dios, con los descendientes del pueblo de Israel. Cuando surge, después de que Rusia y Estados Unidos derrotan a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, surge el Estado de Israel en el 1948, nace el Estado de Israel. Y después viene el presidente Donald Trump anterior a poner la capital, a Jerusalén, la embajada de Estados Unidos en la capital de Jerusalén. Es algo tremendo. Estamos hablando de acontecimientos poderosos. Bien, entonces, todo esto que fue ahí al donde está el monumento y pidió perdón. Cuando un juez da el veredicto, cuando un juez da la sentencia, ya no hay vuelta atrás, ya no hay. Aquí la institución católica romana, que es la gran ramera, ya está sentenciada. Ya tiene, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Te mostraré lo que le va a pasar, lo que ya está establecido que va a sucederle. Entonces es algo tremendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a dejar que Jorge alabe al Señor con una alabanza, preciosa alabanza que escuchamos al principio. Se llama Yo te haré un altar es Ruth Ríos, ¿no, Jorge? Sí, es Ruth Ríos. Ruth Ríos, Yo te haré un altar. Preciosa alabanza, se la recomiendo, está hermosa esa alabanza. Y vamos a dejar que Jorge alabe al Señor, que adore al Señor
le paso el micrófono y la cámara a Jorge para que adore a nuestro Rey. Y regresamos, siga compartiendo, dele like y regresamos con el tema. Dios le bendiga. Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Los padres y las madres con sus hijos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey Jesucristo ya viene por mí. Muy felices son las caras de los salvos por la fe, y los presos libertados glorifican al gran Rey. Los niños y los ancianos, los enfermos que Él sanó, los leprosos ya limpiados, todos cantan con fervor. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Jesucristo ya viene por mí. Si quieres opinar algo de lo que estamos hablando. Le invitamos que usted acepte que el Señor ya no tarda, que reconozca que el Señor viene pronto, porque las señales cada día se están cumpliendo. Como leía ahorita la escritura, el pastor, en donde la sentencia ya está dada para la gran ramera. Entonces, a lo mejor usted está dentro de la institución católica, pero pensando que usted está bien, o pensando que es lo mismo adorar a Dios en cualquier lado, o como el pensamiento que tiene mucha gente de que a Dios lo pueden encontrar en cualquier lugar, o pensando también de que es el mismo Dios el que sirven tanto los católicos como los cristianos como los mormones. Ese pensamiento lo tiene mucha gente. Yo he escuchado gente que dice, no, pues es que nuestro Dios es el mismo. Pero déjeme decirle que están equivocados, porque Dios es celoso. Él dejó establecido en su palabra que no nos haríamos imágenes, no nos haríamos semejanza de lo que está aquí en la tierra, que no adoraríamos a nadie más sino a Él, y Él solamente quiere adoración especialmente y específicamente para Él. Entonces, si usted siente que el Señor le está hablando, si usted está ahí dentro de la institución católica, déjeme decirle que aunque ellos quieran parecerse a la iglesia de Cristo, dice la palabra que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, aunque se quiera hacer parecer, nunca va a ser igual a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo fue lavada con la sangre de Cristo.
y no hay pecado, no hay mancha en ella. Dice la palabra que cuidemos nuestras vestiduras y nuestras lámparas, porque aquel día está cerca. Cuando venga el esposo a llevarnos, debemos de estar preparados. Y la institución católica, por más que quiera hacerse parecer, no ha sido lavada todavía con esa sangre. Todos los que están dentro de ahí, si no salen de ahí y se arrepienten, tristemente se van a perder. Entonces, si usted está ahí dentro, si usted quiere ser salvo, necesita salir de ahí, porque déjeme decirle que no hay religión en el mundo que pueda salvarle. Ninguna de las religiones, que son millones de religiones alrededor del mundo, muchas adoran a diferentes dioses, algunos adoran a personajes que ya murieron, algunos adoran a personas físicas, algunos tienen ídolos de personas de carne y hueso, algunos adoran animales, algunos adoran reptiles. Hay muchas religiones alrededor del mundo, pero déjeme decirle que ninguna de ellas le salva. Ninguna de ellas tiene la capacidad de llevarle al cielo, porque dice la palabra del Señor que el único camino es Cristo, que nadie absolutamente va a llegar al Padre si no es a través de el sacrificio de Cristo. Y Cristo, déjeme decirle que no es religión. Los cristianos no es una religión. Nos llamamos cristianos, como comentaba hace un instante el pastor, porque creemos en Cristo. Creer en Cristo no es una religión. Creer en Cristo es que Él vino hace más de 2000 años, Él murió en esa cruz del Calvario y Él va a venir otra vez. Resucitó al tercer día y Él va a venir otra vez a levantar a su iglesia. Y eso no es una religión, eso es creer en Él, nada más. No es religión, no es implementar algo como en alrededor del mundo hay millones de religiones. No, es solamente creer y tener fe en que Él puede salvar a la humanidad, a nuestra familia. Él puede salvar a todo el que cree y confiese sus pecados y le confiese. Paso el micrófono y cámara a mi pastor nuevamente. En Apocalipsis 18, versículo 1 al 3, aquí dice algo sumamente importante. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y abrir la palabra del Señor. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus reinos. Bien, en el 17 vimos algo interesante. Dice que en ella se halló la sangre de los mártires. Desde el siglo III, cuando empezó la iglesia de Cristo, que el Señor fundó, la iglesia de Cristo fue fundada por Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Él, los seguidores primeros comenzaron a ser perseguidos y empezaron a tener que ocultarse, y por eso es que existe el Coliseo Romano, donde antes llevaban a los cristianos para divertirse con ellos, para ver cómo los leones se los comían. Era algo tremendo, espantoso. En aquellos años, en aquellos siglos, en aquellos tiempos les llamaban herejes, eran conocidos herejes. Todos los que estaban en contra de la institución romana, del imperio romano, ahora el Vaticano, eran considerados herejes. Uno de los considerados herejes fue John Hus, un predicador alemán que se levantó contra el catolicismo tremendamente. Otro de ellos fue Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en la iglesia de Alemania, donde puso ahí preguntas: ¿por qué cobrabas por indulgencias y por qué decías que con rezos ibas a sacar y con dinero ibas a sacar a tu familiar del infierno, del purgatorio? Una invención católica, que no existe. El purgatorio existe en dos lugares, el cielo y el infierno, nada más, no hay otro lugar. Entonces, todos esos siervos fueron perseguidos y fueron muertos por el imperio romano, fueron muertos por el imperio romano, ahora el Vaticano. Y también en una ocasión entrevistaron a Juan Pablo II, en aquellos años cuando todavía vivía, y él también pidió perdón por las muertes que habían pasado. Pero déjenme decirle que se les olvidó pedir perdón a Dios, al Omnipotente, porque aquí el Señor dice:
sangre de los mártires. En ella, la sangre de los mártires. ¿Cuántos no murieron, hermanos, del catolicismo? Mire, la semana pasada el pastor Ulises en San Cristóbal, Chiapas, ahí específicamente en San Juan Chamula, me mandó un video de hermanos que fueron exiliados, fueron sacados de sus tierras por creer en Jesucristo, por renunciar a sus costumbres, a sus tradiciones, por renunciar al catolicismo romano, fueron sacados de ahí y les quitaron sus tierras, quitaron sus propiedades, y el pastor Ulises los tuvo ahí en su iglesia. Es algo tremendo, los tuvo ahí en su iglesia. Entonces, la persecución del Vaticano continúa todavía, continúa, sigue hasta la fecha. En Oaxaca, al pastor Jiménez, un pastor de una iglesia en un ranchito en Oaxaca, fue perseguido. ¿Por qué? Por el catolicismo romano, obviamente. Y luego nos encontramos con este video de Mario Borgoglio, perdón que me sonría, pero es que es algo ridículo, diciendo que la idolatría y que va a quitar la idolatría y tantas cosas. Es algo tremendo. Entonces, tenemos que entender la palabra del Señor. El capítulo 18, pero ahora en el versículo 11, voy a leer algo poderoso que dice ahí la Escritura. Versículo 11 al 13, dice la Escritura. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres, con todo lo que se comercializaba. Imagínense tremendo. Dice que ya todas sus mercaderías no van a ser compradas. ¿Por qué identificamos a la institución católica romana como la gran ramera, el Vaticano como la gran ramera? Porque venden todo. Me acuerdo una vez que estábamos en Grand Prairie, una pulga muy grande de la ciudad de Dallas, y había un hombre ahí que tenía un puesto de imágenes, y tenía imágenes de bulto grandísimas. Había una imagen de la guadalupana casi de mi tamaño. Y entonces yo llegué y yo estaba repartiendo folletos en el tianguis, y llegué con él y le di un folleto y le hablé de Cristo. La sorpresa para mí fue que él me dijo, es que yo también soy cristiano. Dije, ¿cómo? Sí, y todo esto que está aquí ayuda a la fe, dijo él. Digo, no, hombre, no me digas eso. Y empecé y le saqué la palabra, y le saqué la escritura. Y él empezó a discutir mucho y empezó a enojarse, a molestarse. Incluso me dijo fanático, que estaba loco, que estaba mal de mi cabeza. Y le saqué la escritura, le sacaba la palabra. Él me decía sus argumentos humanos y yo le sacaba la escritura. Y llegó un momento en que la confrontación de yo defender la doctrina y él defender su ideología subió mucho de tono. Y entonces dije, mire, vamos a terminar. Si esa estatua que usted tiene ahí camina y viene y se pone aquí donde estoy yo tiro esta Biblia y me convierto al catolicismo. ¿Y qué cree que pasó? No pasó nada. Porque el Salmo 150 dice que los ídolos tienen pies y no andan, tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, no hablan con su garganta. Jeremías dice que los clavan con martillos para que no se caigan. Derechos están como palmeras, dice que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Y semejantes a ellos son los que confían en ellos. Y este hombre se burló de mí y me dijo de todo. Y yo me fui, le dejé el folleto y me fui, le dejé la palabra, le dejé la espinita ahí. A la semana siguiente regresamos a la pulga, mi esposa y yo siempre llevaba mis folletos para repartir. Y de repente fui y lo busqué y ya no estaba el puesto. El puesto había desaparecido y estaba él en una silla de ruedas. Imagínense qué tremendo. Yo me quedé sorprendido y dije, Señor, es que este hombre se metió con tu palabra, se metió contigo, Señor, se puso a pelear contra ti. ¿Quién puede pelear contra Dios? Imagínense, estamos hablando de algo tremendo. Mercaderías, dice la Escritura.
Aquí enfrente del centro hay una iglesia grande, que es la católica, que se llama, ¿cómo se llama? La Basílica de Guadalupe. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan, chavos? Ok, la iglesia de Guadalupe. Sí, la iglesia de Guadalupe. Ahí está en el centro. Enfrente hay un puesto muy grande. Venden imágenes. Y le venden crucifijos, le venden imágenes de la guadalupana, le venden de todo. Y aquí dice la Escritura que son comerciantes y han comerciado con la fe. Entonces es imposible que la sentencia que el Dios Todopoderoso ha sido dada sea cambiada. Mire bien, ahora voy a hablar de un versículo específico y quiero que ponga mucha atención a lo que voy a decir y lo que voy a leer en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Voy a leer algo interesante ahí, algo poderoso, y quiero leerlo con detenimiento para aclarar algo, ¿ok? Dice en el 6, 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí me voy a detener en este versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien. Muchos especuladores, digámoslo así, predicadores empíricos, sin llamado, sin temor, mencionaron y dijeron que también el catolicismo era pueblo de Dios. No, imposible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es Israel. El pueblo de Dios es Israel. Eso no lo puede cambiar nadie. Y ahora nosotros como cristianos, hijos de Dios, adoptados por medio de Cristo Jesús y su sangre, venimos a ser hijos de Dios. Acuérdense lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Los suyos vino, los suyos no recibieron. Pero los que le recibieron, los que creemos en su nombre, nos dio poder, potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, dice aquí: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Muchos de ustedes fueron católicos. ¿Qué hicieron para ser cristianos o ser salvados por Cristo? Salieron del catolicismo y renunciaron, ¿ok? Pero eso, cuando estaban ustedes en el catolicismo, no eran pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro: antes nosotros, que no éramos pueblo, ahora venimos a ser pueblo por medio de Cristo Jesús. Venimos a ser cercanos por Cristo. Estamos en este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza. O sea, no que el pueblo católico sea pueblo de Dios, no es así, sino que tenemos que entender bien el contexto, leer todo el contexto para poder entender y obviamente ver la historia bíblica, para poder entender de lo que habla el escrito del apóstol Pablo, en este caso a la iglesia de los Corintios. Entonces, no se confunda, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión con Cristo y los ídolos, no hay ninguna comunión. Por ahí un tiempo, una persona en el radio, hace mucho tiempo, cuando estábamos en la 1450, dijo que el mismo espíritu que se movía dentro del catolicismo era el mismo espíritu que se movía en la iglesia cristiana. Y yo le quiero decir que no, es falso. Eso es completamente falso. El espíritu verdadero, santo de Dios, está con su iglesia, lavada por la sangre de Cristo Jesús. El espíritu que se mueve dentro del Imperio Vaticano es el espíritu del anticristo, no es el espíritu de Dios. Tenga mucho cuidado con esto. Por eso es que nosotros no vamos a aceptar ecumenismo. La palabra ecumenismo proviene del griego oikumene, que significa todos somos uno o todos somos el mismo. No. A veces mis tías, yo he tenido discusiones con mis tías porque mis tías dicen: es que tu Dios y mi Dios es el mismo. No, tía, tu Dios te permite tomar, te permite fumar, te permite maldecir, te permite guardar rencor. El mío no, el mío es santo. Tu Dios proviene de Roma, el mío proviene de Israel. Su nombre es Jesús de Nazaret. Vamos a ver un video ahí pequeño que seleccionamos
y usted va a escuchar a una de las máximas estrellas, digámoslo así, lo llamo yo, máximas estrellas del carismatismo, porque es un católico carismático disfrazado, que se hizo pasar como cristiano y engañó a mucha gente. Y muchos lo siguen y todas lo defienden. Vamos a ver si después de ver esto, lo siguen defendiendo. Adelante, George. Adelante, Kikis. Pongan el video, por favor. Córreme el video. Miren, usted escuche. Dicen que la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribir usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por un lado de mi madre. Honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. Quiero caminar por esta vereda diferente, porque ya conozco la otra. Y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Por eso estoy aquí. Bueno, la pregunta para Cantar Mesa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marco Güey, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión. Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, se sabe que nuestra historia es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tanta dificultad de María, porque hemos exagerado muchas veces, hemos usado a María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes, y ahora tenemos la obligación de ayudar a nuestros hermanos a redescubrir cómo los padres de la Reformación, como Lutero y otros, saludarles en esta nueva oportunidad de estar juntos en este gran evento Creces. Recuerdo muy bien mi paso por ahí, el tiempo juntos que vivimos saludando a nuestro Señor Jesucristo y exaltando su nombre. Ahora soy 10 años más viejo, me parece increíble que haya pasado tan rápido el tiempo, pero entre más viejo me pongo, más me doy cuenta que la única respuesta que tiene nuestra sociedad se encuentra en Jesucristo. Sus enseñanzas, su ejemplo y los principios de vida que nos ha dado es lo que realmente necesita nuestro mundo en estos días. Las instituciones nos fallan, los hombres, las mujeres, los líderes nos fallan, el dinero nos falla muchas veces, a veces la familia también nos falla, pero Jesús nunca nos falla. Pongamos nuestros ojos en cada día más y vamos a tener una estabilidad no tan solamente personal, pero social, porque cuando tenemos una estabilidad en Cristo personal, eso se transferirá a la sociedad.
familias estables, sociedad estable. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Me hicieron una petición bastante interesante de los organizadores del GC. Tiene que ver con una canción que compuse hace bastantes años atrás, muy sencilla como la mayoría de mis canciones. Y es la que dice: tú me haces estar feliz. Canta conmigo. Tú me haces estar feliz. Tú me haces estar feliz. Mi corazón se alegra en ti. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Per essere uno strumento di riconciliazione, para ser un instrumento de per reconciliación, tutti i tuoi figlioli che ti amano, para todos sus hijos que te aman. nel nome di Gesù benedetto, En el nombre bendito de Jesús, ora e sempre. ahora y siempre. Amén. Listo, gloria al Señor. Bueno, pues ya regresamos. Vamos a concluir con este mensaje. Usted se fijó, uno de los exponentes, entre comillas, más cristianos, más conocidos, Marcos Witt, y también vimos a Adrián Romero en el Vaticano. Muchos de ellos ecumenizaron, están de acuerdo cuando la Biblia dice no hay comunión. O sea, le voy a dar un testimonio breve antes de pasar el tiempo a Jorge para que nos despida. Un testimonio breve. Cuando estuve en el Instituto Bíblico, se nos dio a leer un libro de un varón de apellido, no me recuerdo, es un americano. Se nos dio a leer y teníamos que sacar un resumen de ese libro. Y este era supuestamente un varón cristiano, un evangelista cristiano. Y cuando me dieron el libro yo empecé a leerlo y llegué a una parte donde este varón dijo que andaba deprimido y se metió a una iglesia católica y que se le acercaron varias monjitas y empezaron a orar por él. Y dice él que cuando oraron las monjitas por él, él sintió que fue llevado al cielo. Testimonio así tremendo. Y entonces, cuando me pidieron el resumen, yo saqué el resumen inmediatamente. Esto que está diciendo este varón es falso. Este varón no es un siervo de Dios, porque no hay comunión con el catolicismo y la iglesia de Cristo. Yo hice mi resumen, lo firmé y todo y se lo presenté al director. Le dije, no estoy de acuerdo completamente con esto. Y pues obviamente no me dijeron nada, no me consultaron nada, no me hicieron ninguna observación, nada. Me pusieron un 10 en la calificación. Tremendo. Bueno, que Dios le bendiga. Acuérdese, el catolicismo no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Si un católico se arrepiente y se convierte a Cristo y sale del catolicismo, el Señor lo recibe como hijo. Pero dentro de, imposible. La próxima semana estaremos aquí con otro tema poderoso. Dejo los micrófonos y la cámara a Jorge, nuestro hermano Jorge, que nos va a despedir con una alabanza preciosa y luego después nos despide. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Todo a Cristo yo. Me rindo con
de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Le damos gracias al Señor porque nos permitió estar aquí en esta transmisión y le pedimos que siga conectándose cada semana, cada sábado en punto de las 7 de la tarde. Estaremos aquí conectados porque el Señor quiere hablar a su vida, el Señor quiere transformarle, el Señor quiere que su palabra alcance cada día a más gente. Si usted tiene un familiar que le ha estado hablando de Cristo, compártele la transmisión porque el Señor quiere alcanzarle. El Señor quiere usar su palabra para traer cada día más almas a sus pies. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí conectados y nos vemos el siguiente sábado, primeramente Dios. Dios les bendiga.